vamos a estar hablando sobre el poder del rema de Dios. ¿Cómo le puedo decir? Ha habido una cierta tendencia de declarar palabra de Dios. Y creo que los que llevamos un poco de tiempo en el Evangelio, eso ha sido algo nuevo que entró y se ha tomado mucha fuerza, declarar palabra de Dios. Entonces le dicen a la gente, no, tú quieres una casa, declara que vas a tener una casa. Y declara que vas a tener una casa, declara que vas a tener $1 millón de dólares o carros y declarar. Y a veces se abusa un poco. Aunque yo casi siempre digo que yo prefiero que una persona, aunque sea en el alma, esté declarando que va a prosperar, a que esté declarando que es un pobre y un sin nada y que nunca va a tener nada. No, yo prefiero que declare bendiciones para su vida. Pero la Biblia sí nos enseña ciertas declaraciones, ciertas cosas que se va a llegar a hacer que en realidad sí son la voluntad de Dios. A veces declaramos cosas que no son la voluntad de Dios. A veces decimos, no, yo me voy, por ejemplo, para los Estados Unidos. Un hondureño a veces quiere, yo me voy para los Estados Unidos, pero no es la voluntad de Dios. Se va y tal vez Dios lo usa un poquito por allá, pero nunca lo va a usar como si se fuese para Chile, por ejemplo. Tal vez ningún hondureño se va para Chile, pero Dios quiere mandar un hondureño a Chile. Y uno dice, pero sí, los chilenos hablan de una forma diferente a la mía, ¿qué voy a hacer yo allí? Pero es el lugar donde lo quería, o sea, y es la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender muchas veces también, cuando nosotros declaramos, ¿qué estamos declarando? Si estamos declarando algo que proviene de nuestro sentimiento o algo que proviene de Dios. ¿Amén? Y eso es lo que quiero hablarles. Cuando se habla de rema de Dios, o sea, la enseñanza se titula El poder del rema de Dios. Hay dos, rema quiere decir palabra, pero cuando se usa palabra de Dios, o sea, el poder de la palabra de Dios, hay dos formas de decir palabra. Uno es logos, y la otra es rema. Por ejemplo, el logos es una palabra general. Yo estoy predicando y lo que estoy, aunque esté diciendo palabra de Dios, es un logos, es una palabra general, una predicación. La Biblia es logos, es palabra de Dios, pero general. Ahora, rema es cuando una palabra es específica de Dios para una persona, para un grupo o para un pueblo puede ser, pero es una palabra bien específica, dirigida. Por ejemplo, las profecías son remas de Dios, son remas, porque Dios, Jonatán, así dice Jehová, tu Dios, mañana será un día bendecido por ti, tu jefe, hallarás gracia ante los ojos de tu jefe y te van a dar un mejor puesto de trabajo. O sea, amén. Eso es una profecía, una cosa directa para tu vida. Ahora, cuando hay otras palabras, como cuando tú lees la Biblia, es una cosa general. Amén. A veces Dios pide, como hicimos hace un rato, declarar una palabra, que esta iglesia está llena de nuestro Señor, que la colonia está llena, que la ciudad está llena, la nación está llena. Pero eso es una palabra específica de Dios que Dios da para ese momento. Cuando Dios te da promesas, sea a través de un profeta, a través de un hermano o directamente a ti, es un rema de Dios, es una palabra específica para tu vida. ¿Cuántos tenemos promesas aquí? Amén. Todos tenemos promesas. Y entonces, vamos a hablar sobre eso. Si es posible, vayamos a Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10. Isaías 55, 10 y 11. Padre, estamos necesitados de la lluvia, pero si espera 40 minutos creo que va a ser mejor. Ya después, cuando termine puede llover, ustedes se quedan aquí y hablamos un rato. Y si llega la hora de la comida, ayunamos. Sin problema. Y para ser bien espiritual, si sacamos todo, lo gastamos, después decimos, wow. Isaías capítulo 55, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará
lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Lo primero que nosotros debemos de tener bien claro en nuestra vida es que lo que nosotros recibimos es palabra de Dios. Es lo primero. Siempre que yo pregunto a alguien, me dice, no, porque yo tengo llamado. ¿Estás seguro que tienes llamado? Sí. Ok, entonces vamos a hablar a partir de eso. No, Dios me dijo esto. ¿Estás seguro que fue Dios? Sí. Pues vamos para allá. O sea, cuando Dios me habla a mí de una persona ya es diferente. Yo hablo y creo que sí fue Dios. Pero muchas veces pregunto por ese punto de vista para si la persona va a tener la seguridad que es palabra de Dios. Ahora, hay algo que la palabra de Dios no es solo lo que nosotros vemos como palabra. Cuando se dice que Jesucristo es el verbo de Dios, se dice que Jesucristo es la palabra de Dios. Y para nosotros una palabra es lluvia cuando la escribe, o nieve si la escribe, es una palabra. Y nosotros generalmente tenemos la mala costumbre de siempre llevar las cosas a nuestro conocimiento anterior. Conocemos del español las palabras, dentro de las palabras los verbos, sustantivos, adjetivos, y ya ahí acomodamos todas las cosas. Pero la palabra, cuando se habla en la Biblia, más que algo escrito en un papel, tiene sustancia, espiritualmente hablando. Vamos a entrar ya a las niñas. ¿Qué edad eres la menor? ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto? 16. Sí, es para que estuvieses predicando. Así que puedes escuchar palabra de Dios. Amén. Así que toma esa palabra de predicando para que te esfuerces un poco y estés predicando dentro de poco. Amén. Sí, ¿cómo que no? Eso no le hace mal a nadie, sino bendición. Pero hay algo, o sea, la palabra como tal, cuando se habla en la Biblia, no se está hablando de algo de idioma como tal. No se está hablando de idioma, se está hablando de algo que tiene sustancia espiritual. Es algo que puedes, espiritualmente hablando, puedes palparla, tiene propiedades, tiene características que no son lo de la asignatura de español que nos enseña. Es una sustancia espiritual lo que se habla, la palabra de Dios, al punto que nuestro mismo Dios dice que como la compara como la lluvia y la nieve, que cuando descienden del cielo no vuelven allá, sino que riegan la tierra, la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, dice, y así será mi palabra. O sea, diciendo, los voy a sacar de tal vez lo que ustedes tienen conocido como palabras a la hora de escribir. Mi palabra es diferente. Mi palabra se puede comparar con algo que cuando se envía hace una función. Amén. Y así es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios sale de la boca de Dios, con un objetivo, la va a cumplir. Quieran o no quieran, se va a cumplir el objetivo, porque dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que lo envié. O sea que la palabra de Dios tiene un poder increíble. No es algo solo de hablarlo, no es un sonido. No es un sonido de que cuando uno lo dice, no es eso, no, es que ese sonido que uno escucha está respaldado por un poder espiritual que va ligado a ese sonido. Tú le puedes decir a cualquier persona que esté endemoniada, fuera en el nombre de Jesús. No sale. Muchas veces. No sale el demonio. Porque no hay nada que esté pegado a ese sonido. Para más, los demonios no entienden a veces ni por mucho sonido. Lo puedes decir hasta pensando, y si se lo dices con autoridad, tiene que salir. Pero el problema es qué es lo que va ligado con esa palabra, qué está pegado a esa palabra, qué poder y qué autoridad va pegado. El sonido en realidad es sonido, son ondas acústicas, si se pueden decir, sino lo más importante es qué poder. Y nosotros necesitamos vivir confiados en el poder de Dios que va ligado a la palabra. Cuando nuestro Señor Todopoderoso nos habla y nos da una palabra y nosotros la vamos a repetir,
no podemos pensar que ya es palabra de Francisco la que va a salir. No, ojo, si repetimos lo mismo que escuchamos de Dios, lo que está saliendo de nuestra boca es palabra de Dios, como si saliese de la misma boca de Dios, porque estamos funcionando nosotros como profetas. Si se puede decir, estamos funcionando como profetas, estamos desatando la palabra de Dios, y si estamos desatando la palabra que Dios dijo, pues no va a regresar vacía esa palabra, sino que va a ser para lo que se envió. Va a cumplir ese propósito y va a prosperar. Dice, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Si nosotros repetimos, si nosotros declaramos lo que Dios habló, si lo declaramos, se va a hacer. Y va a prosperar esa palabra, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios puesta en mi boca. Que si quieren entrar un poquito más profundo, a esa hora mi boca está funcionando como la boca de Dios, porque Dios habita en mí y Él es quien está desatando el poder en mi palabra. Es Dios quien desata el poder. Nuestra palabra no tiene autoridad, no tiene nada. Y para más, si quieren comprobarlo, ¿qué sucedía con nuestra palabra antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo? Nada. Lo único que alguien nos tuviera miedo, entonces si le hablábamos fuerte, la persona tenía un poquito de miedo. De ahí en fuera, nada. En el mundo espiritual nuestra palabra no tenía nada. Pero hoy que Cristo habita en nosotros, cuando nosotros hablamos su palabra, lo que Él dijo que nosotros dijéramos, es poder de Dios. Es poder de Dios. Nosotros tenemos que vivir convencidos. Lo mismo que decía, a veces andamos declarando muchas cosas que son anhelos de uno. Y no está mal. Ok, bien, lo declaramos. Pero cuando nosotros vamos a declarar cosas que Dios dijo que declaráramos, tenemos que vivir convencidos de que esa palabra está unida al poder de Dios y que esa palabra va a ser lo que nosotros estamos diciendo. Se va a desatar para más. Cuando nosotros declaramos palabra de Dios, hay cosas que van a ser destruidas y cosas que van a ser construidas. Hay potestades, hay espíritus, hay, ¿cómo puedo decir? Huestes espirituales que van a ser sacudidas, cosas que van a ser movidas, espíritus que van a ser movidos, cosas que se oponían en la vida van a ser sacudidas y se va a crear algo nuevo. Como mismo el agua y la nieve cuando caen no regresan, sino que producen fruto, hacen germinar semillas. Asimismo, cuando nosotros repetimos la palabra de Dios, hay poder, hay transformación en ese momento. Ahora, lo malo es cuando nosotros no lo creemos. Tenemos que creer, tenemos que estar seguros, porque si no, soltamos la palabra y se va a caer ahí adelante. ¿Por qué? Porque dudamos. La duda es quien nos mata. Pero cuando nosotros vivimos convencidos del poder de la palabra de Dios, cuando nosotros declaramos, se va a hacer. No hay otra opción, porque la palabra de Dios lo respalda. Mi palabra que sale de mi boca no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y entonces no es que cuando yo declare una palabra de un sentimiento de mi alma, de un deseo, se va a hacer porque yo quiero. No, a veces no va a suceder. Pero cuando yo declaro una palabra que viene de parte de Dios, se va a hacer porque Dios quiere. Porque el que habita en mí quiere, que es el Todopoderoso. No es porque yo quiera ya, es porque Él quiere, y si Él quiere, va a ser. Amén. Si es posible, vayamos ahí un poquito más atrás, a Isaías 49:1. Qué bendición la salvación. Es lo más importante que tenemos. Recibir a Jesucristo como Salvador, hacer la voluntad del Padre. Qué bendición. Pero también tenemos la bendición que Dios nos ha dado muchos principios de reino para nuestro beneficio y para beneficio del reino. Cada vez que nosotros recibamos un beneficio guiado por Dios, el reino de Dios está recibiendo beneficio también. Amén. Hermano, y que yo entregue todos mis bienes y me quede sin nada, ¿es un beneficio para mí? Sí. Y para el reino también. Y que reciba $1 millón ¿es un beneficio para mí? Claro, sí. Y para el reino, sí. Si lo sabes usar bien y eres guiado por Dios, es un gran beneficio para el reino de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, Isaías 49, versículo 1.
Isaías 49, versículo 1. Primero, lo que vamos a leer es escrito por un profeta de Dios, una persona que Dios está usando para desatar su palabra para su pueblo. Perdone. Dice, oídme costa y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Amén. Primero, fíjate el poder de lo que es la palabra de Dios, que Isaías le está diciendo, oídme costas, escuchadme pueblos lejanos, como diciendo, lo que yo voy a hablar ahora va a hacer temblar la tierra, porque voy a hablar palabra de Dios. Voy a hablar palabra de Dios. La naturaleza, la creación va a tener que sujetarse a lo que yo estoy hablando, porque no estoy hablando por mi voluntad, estoy hablando palabra de Dios. Y la creación va a ser sacudida cuando yo hable. Ahora, amén. Él pide a la creación, hablando de las costas y de los pueblos lejanos también, o sea, para todo. Y dice, Jehová me llamó desde el vientre, desde la entraña de mi madre tuvo mi nombre en memoria, dice, y puso mi boca como espada aguda. El profeta está hablando, dice, por donde va a salir la palabra de mi Señor lo puso como una espada aguda, como algo que puede destruir, como algo que va a guerrear, como algo que es un arma. Está diciendo, Dios puso en mi boca un arma, algo poderoso lo puso en mi boca. Mi boca es eso, es lo que ha puesto Jehová, como una espada aguda. Dice, me cubrió con la sombra de su mano, la protección que le dio Jehová a él, dice, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Ojo, está diciendo, soy, y recuerdo esto porque los otros días ministraba a alguien y hablaba sobre flechas de fuego, y Dios le está hablando de eso. Saeta quiere decir una flecha de lo que se pone en el arco y se tira. Y una saeta bruñida es una saeta pulida, una saeta trabajada, una saeta perfecta. Y nosotros tenemos que vivir con esta confianza. Este hombre está diciendo, Dios puso mi boca como espada aguda, pero me puso también como saeta. Desde el punto de vista, él como profeta se sentía como eso, como una flecha bruñida, como una flecha acabada, bien perfecta. Y nosotros tenemos que entender eso. Cuando nosotros hablamos palabra de Dios, es como si una flecha saliera de nuestra boca, una flecha bruñida, una flecha de fuego, una flecha de poder, algo que va a ir con poder para poder transformar, para destruir lo malo que se estaba oponiendo a la bendición de Dios y para establecer la bendición de Dios. Es palabra que tiene poder para destruir y tiene poder para construir. Puede ser que alguien diga, ay, pero esto es un poquito muy arriba, tal vez para hoy domingo no se acomoda del todo. Hey, hermano, todos tenemos oposiciones en nuestra vida. Todos tenemos problemas en nuestra vida, situaciones, más o menos, pero todos tenemos. Y muchas veces nuestro Señor y Dios nos habla respecto a la situación, nos profetiza, nos declara Él mismo las cosas que van a suceder y nosotros la tomamos y decimos, ay, gracias Señor, qué bendición, va a venir una bendición para mi vida, ay, gracias Señor, qué bueno. Si te la dan escrita, la envolvemos, la guardamos en la gaveta de los recuerdos. El Señor te dice, yo te di la palabra. A ti mismo te la di, o te la di a través de un hermano, de un profeta, de cualquiera. Te di la palabra. Es el rema, es el poder de la palabra específica mía para tu vida.
y la estás dejando como si fuera un cuento de la Ilíada, un cuento de la mitología griega. Lo estás dejando ahí, no le estás haciendo caso, sabiendo que cuando nosotros esa palabra la declaramos, en las esferas espirituales van a haber cosas que van a ser destruidas y van a haber cosas que van a comenzar a restaurar. Dependiendo del problema que nosotros tengamos y dependiendo de lo que Dios haya hablado. ¿Vamos a entender? Porque hay poder. No es decir, Choloma está llena de ti. Ay, la cantamos y le damos una melodía. Suerte que Jonathan no lo hizo así, lo hizo de la otra forma. Pero le podemos dar una melodía y decir, ay, qué lindo, hermanito. Qué bonito que Dios habló eso. Ay, yo sentí hasta deseo de llorar. Porque nos toca un poquito el alma. No, el problema es que si decimos hay que declararlo, pues lo vamos a declarar con la bendición y con la certeza de que eso va a atravesar. Ay, es que a mí nadie me conoce, el alcalde no me conoce. No importa que no te conozca el alcalde, quien va a transformar esta ciudad no es el alcalde, va a ser Dios. Quien va a transformar Honduras no va a ser Juan Orlando, va a ser Dios. Quien va a transformar esta colonia no vamos a ser nosotros, va a ser Dios. El Espíritu de Dios, amén. Entonces nosotros tenemos que vivir con esa identidad, que cuando nosotros vamos a repetir, para decirlo de alguna forma, a declarar lo que Dios dijo, tenemos que vivir con esa certeza, con la seguridad. A veces las transformaciones en lo espiritual son un poco difíciles de percibir. Nosotros decimos algo y cuando lo decimos, a veces no vemos que no sucede nada. A veces quisiéramos que se estremeciera el cielo o algo y no lo vemos como tal así, pero está sucediendo en lo espiritual. La guerra en lo espiritual se hace un poco difícil porque a veces hace lo más grande de la vida, guiado por Dios, y no ves que pasa nada, solo una cosquillita por aquí, tal vez la presencia de Dios y ya. Pero en lo espiritual tú tienes que bajar o salir del lugar de donde estés sabiendo que hubo destrucción, sabiendo que se está levantando constructores de reino para edificar algo que esa palabra activó. Y nosotros tenemos que vivir igual. Cuando Dios nos dice que declaremos una palabra, tenemos que saber que esa palabra está destruyendo todo lo que se oponía a lo que Dios quiere en tu vida y que comenzó a activar constructores de reino para edificar aquello para lo cual ha sido declarada la palabra. Amén. ¿Me vamos a entender? Dice la palabra de Dios, Mateo 4:4. Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la voz de Dios. ¿Hay vida en la palabra de Dios? Oh Jesucristo, esto lo dijo por decir algo bonito. Como que, bueno, esto pega un poco, rima, es como para un poema queda bonito, es como algo así, medio raro, es como algo parecido, un poema de un español que decía, verde, que quiero verte verde. En un poema lo puso y unos estudiosos de literatura se pusieron a estudiar tanto y tanto y tanto, no, y lo dijo por los campos de España, por los campos de uvas, por esto, por lo otro, y cuando estaban locos, el hombre estaba vivo todavía, el poeta, y dijeron, bueno, vamos allá a preguntarle, y se reunieron todo el grupo que estaba de investigación literaria del poema, y fueron allá, y cuando le preguntaron, dice, no, es que, no sé, me salió y lo vi bonito y lo puse. Pero eso no sucede con la Biblia. Cada palabra que está en la Biblia tiene peso, tiene poder. Lo mismo que hablamos ahorita. La palabra no es solo una palabra dicho de la boca, no es algo escrito nada más, sino que tiene peso, tiene poder. Amén. Y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está hablando que en la palabra de Dios hay vida. Hay vida, amén. Vamos a ir a Juan 6:63. Dice la palabra de Dios. Juan 6:63. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
La palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. Si algo tenía nuestro Señor Jesucristo, que repitió muchas veces, no hablo nada que no escuche de mi Padre, no hago nada que no vea hacer de mi Padre, no hablo nada, no hago nada que no vea hacer a mi Padre, no hablo sino lo que mi Padre dice. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no hacía nada por su cuenta, sino que siendo el Hijo de Dios, ¿qué hacía? Se sujetaba al Padre y trataba de todo lo que fuera a hablar, fuese hablado por el Padre. ¿Por qué? Porque esa palabra no iba a regresar vacía, no iba a fallar. Seguro, había la seguridad. El Padre habló, yo lo repito, se va a hacer. No va a regresar vacía. Cuando nuestro Señor Jesucristo le decía a alguien, levántate, se levantaba. Sé sano, era sano. No había posibilidad de que no sucediera, porque quien iba a desatar el poder era quien lo había hecho. Para más, Jesucristo nunca dijo que Él hacía las cosas en su propio nombre, ni en su propio poder. Dijo que las obras que he hecho en el nombre de mi Padre. Amén. Que había poder, sí, era el Hijo de Dios, aunque se había despojado de su poder para hacerse semejanza de hombre, se sujetó al Padre siempre. Lo que quería era escuchar lo que Dios quería hablar. Y cuando repetía, tenía que suceder porque era el poder de la palabra de Dios que se desataba. No quedaba nunca a medias, no quedaba nunca como avergonzado porque no sucedían las cosas, sucedían. Y esa es la bendición que nosotros tenemos, hermanos. Muchas veces vamos a orar, yo no puedo decir que todo lo que pido, lo pido 100% guiado por Dios. No he llegado a la perfección de mi Señor Jesucristo. Pido, tengo anhelos en mi vida, tengo anhelos por la vida, en la vida de ustedes. Quisieran ciertas cosas en la vida de ustedes, las oro, las pido. Tengo anhelos para muchas cosas, para esta ciudad, para esta colonia, para la tierra entera. Uno ora por ciertas cosas a veces, por el pueblo de Israel. Pero, ojo, cuando Dios habla, y esas cosas yo las pido creyendo, y las pido creyendo que si las pido en fe, creyendo, las voy a recibir. Pero hay una diferencia a lo que yo estoy creyendo, a cuando Dios habla, que hay una seguridad perfecta que va a suceder. Sucede o sucede. No hay otra opción. No hay 50% y 50%. Y entonces quiero dejarlo hoy con esta parte. Primero, ¿alguien quiere preguntar algo? Porque yo sé que el tema es algo que se haya quedado como alguna laguna, algo que no se haya entendido. Amén. Jonah, Ludy, por allá, las niñas. Ya estoy tomando nota para predicar dentro de un mes. Ya. Diana. O sea, quiero que se vayan con esta bendición y reflexionemos y pidámosle a Dios que nos dé identidad. Cuando Dios nos habla, no podemos dudar. No podemos dudar nunca. O sea, cuando pedimos tenemos que pedir en fe 100% y demás. Pero tenemos que tener la certeza de que cuando Dios habla y dice, se va a cumplir. Nosotros no podemos ser un obstáculo. Nuestra fe, nuestra creencia no puede ser un obstáculo para demorar los planes de Dios. Nosotros no podemos decir, ay, pero esto para mí, Señor, no es mucho. No, Señor, no es poco. No, es lo que Dios habló, se va a hacer. Se va a hacer, quiera el enemigo o no quiera. Aquí hay algo, cuando Dios habla, cuando Dios da su palabra y uno la declara, el enemigo no tiene parte. El enemigo tiene parte si nosotros nos quedamos con la palabra, si nosotros empezamos a dudar de la palabra. Pero si nosotros la declaramos en la convicción de que es palabra de Dios, el enemigo no tiene parte. Porque es palabra de Dios. Ahí no se puede meter Satanás. No puede tocarlo. Es como si apareciera la sangre del Señor. ¡Oh! No puedo llegar ahí. No puedo tocar eso. Es demasiado santo. Y aquí cuando uno declara, el enemigo dice, oh, esto no es palabra de Ludis, esto es palabra de Dios. Tengo que respetarlo. Yo quisiera pasarle por encima, yo quisiera tratar de poner más obstáculos, pero es que es palabra de Dios, no es palabra de ella. Amén. Entonces, vamos a quedarnos con esta bendición.